Voy a ilustrarlos a todos, a todes, de la caída estrepitosa de la imagen liberticida de un tal Sorete Milei, perdón, Javier Milei. No, cómo nos estamos zarpando Ay, últimamente, ¿eh? sí, lo que pasa es que Bueno, él también se la zarpa porque hoy puteada, estuvo tuiteando pelotudeces. la puteada está es directamente proporcional a la duración de su gobierno. Por eso Ujú. voy a hacer un repaso de algunos números de distintas consultoras que estuve viendo en estos días, sobre todo el fin de semana que aparecieron varias y que me parece importante compartirlas. Vamos a una encuesta a nivel nacional hecha por Hernán Banoli, que tiene una consultora que se llama, que la vengo siguiendo porque usted sabrá, Ruso, que en parte de mi juventud he trabajado en el mundo, si se quiere, de la opinión pública, de la ¿Qué no has construcción. hecho, Elbam? ¿Qué no La has verdad que sí. hecho? Uy, sí, no me haga hablar, Ruso. No, no te voy a Este, hablar porque no terminas más si empezás a contar todo lo que Exactamente. hiciste. Bueno, una época que uno de los laburos que podían hacer los sociólogos, imagínese usted, ¿no? Entonces, veo que más o menos tienen una respuesta técnica bastante interesante respecto a cómo hacen estas estadísticas. Se llama Sentimientos Públicos, esta consultora. Hizo una a Sentimientos nivel nacional. públicos. Sentimientos Públicos. Qué raro, qué Está el nombre nombre. raro para una consultora. No, porque, y me da pie para decir algo. En Diga. la política, Ujú. uno cree que se define en términos racionales, no por sentimientos. Sin embargo, y por eso me parece interesante el nombre de la consultora también, lo que más impacta en la configuración de la imagen y de la construcción electoral son sentimientos. Es lo emocional. Claro, exactamente. El odio, por ejemplo, Claro, el claro. miedo, Lo de la Milei fue pura sensación. descarga de adrenalina, digamos, y eso genera Bueno, una. hay actores políticos, por ejemplo, los mediáticos, que dicen no hacer política mientras la hacen profundamente, diariamente, sistemáticamente, que le hacen creer a la gente que ellos, después de ser convencidos por esos medios, tienen la elección libre. No son libres porque lo único que escuchan es una versión del mundo repetida hasta el hartazgo, y si no tienen capacidad crítica para poder analizar racionalmente si los proyectos les convienen personalmente a su inserción vital o no, terminan obviamente siguiendo a sus verdugos. En ese marco, la última encuesta nacional este, que va a preguntar sobre futuras posibilidades de voto, deja a Milei en un lugar del 26%. Este es el dato quizá importante. El estudio preguntó por un eventual segundo mandato y quién votaría para un segundo mandato. Solo el 26,5% dijo que lo haría. ¿Eh? Y me parece cuando esta misma investigación hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, estaban en el 37, 38%. La pregunta es: ¿probable que vote a Javier Milei para un segundo mandato? A favor, 26,5, en contra, 73, casi 74, 73,5. Estamos hablando de 2 tercios, más de dos Sí. tercios. Habría que ¿eh? saber de esa gente cuántos votarían a Patricia Bullrich, ¿no? Eh, claro, bueno, pero en realidad hoy Patricia Bullrich está asociada a Milei y seguramente continuará asociada a Milei porque, más allá de su pretendido enojo frente a lo que está pasando con el adorno del poder, no tiene escapatoria, porque de haberse ido ya de 5 o 6 lugares, Yo creo que toda sí tiene fuga. escapatoria, ¿eh? Si no cambiamos la matriz emocional de este país, también ya pasó esto. Se fue de un No, lado, se bueno, fue al otro, se fue al pero otro, se fue al otro. En todos los lugares hizo sufrir al pueblo y siempre la votan los gorilas. sí, pero una cosa es ser candidata al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que parece que quiere, donde está la concentración de gorilas, reaccionarios y fachos más grande del país, y otra que vuelva a intentar ser candidata a presidente cuando va a quedar pegado con todo el actual gobierno en la debacle que se va a suceder. Por supuesto que en el caso de ella, adelanto algo, como no es del Poder Ejecutivo, incluso
es justamente la causa por la cual ella se desmarca es porque ella tiene que cumplir su mandato como senadora y no hay nadie que la pueda saber. Puede caer Milei y ella seguir siendo senadora. Con lo cual, el lugar, desde mi punto de vista, se la vio venir y dijo, me voy del Poder Ejecutivo de ministra, porque esto se va al infierno en pocos meses, y dio el paso hacia el Poder Legislativo, fungiendo como jefa de la Libertad de Avanza en el Senado. El núcleo duro que votó a Milei en la primera vuelta del 23 fue el 31%, 30%, 30,5% aproximadamente, ¿no? Bueno, está por debajo de ese núcleo duro y es importante entender este proceso, ¿no? Ahora, yo me profundicé, vi la ficha técnica de esta Ujú. encuesta y empecé a segmentar, digamos, para entender sobre todo en qué grupos tiene más votos o menos votos esta derecha neofascista. En lo que se llama la zona agro, que vendría a ser la provincia de Buenos Aires, lejos del conurbano, el sur de Santa Fe, Entre Ríos. Entre Ríos, Córdoba, parte de Corrientes, un poco de Mendoza, etcétera, en el centro del país, sube del 25% al 30%, cuando en esta zona, en el 23, llegaba al 42%. Y fíjate qué pasa respecto a los jóvenes. ¿Qué pasa en aquel momento? Los jóvenes tenían un voto muy positivo entre los varones. ¿Eh? Sí. Y eso ha desaparecido. Ya es igual entre los varones y las mujeres. Ese 25% se distribuye de forma similar entre varones y mujeres, ¿no? En donde tiene más apoyo, que yo divido el país en zonas, en donde tiene apoyo es en la zona, decía, eh, agrícola, en la zona minera norte, Claro, ¿m? Entre las clases altas, claro, porque las clases bajas en la zona minera van al muere. y se desmasculinizó el voto, como decía recién, en términos de que ya no hay diferencia dentro de ese Eso 25%. habría que analizarlo, ¿no? Qué dato interesante. Sí, lo que obviamente está pasando es que antes de cada 3 votos que había sacado Milei, 2 eran varones, y ahora cada 3 votos que sacaría hipotéticamente, de acuerdo a esta encuesta, uno es 1,5 cada uno. Es decir, se ha Claro, desmasculinizado. ¿Por qué? Porque obviamente si uno divide la población en términos de clases sociales, digamos, gran parte de los varones de los sectores populares votaron a Milei ya lo sé. en aquel momento. Y Y de ahora no los está pasando jubilados eso. también, y de los No está jubilados pasando también, y de eso. los docentes también. No No salió de la está nada. pasando, bueno, se terminó eso y eso es una buena noticia. Ahora bien, vamos a pensar esto Y en yo términos... sospecho, perdón, Jorge, Sí, perdón, pero sospecho que en eso que vos estás diciendo, en ese porcentaje de 20 y pico que queda, que ahora se reparte en tema género en partes iguales, bueno, hay un núcleo duro gorila que lo sostienen las mujeres, ¿no? que lo Que debe sostienen estar varones y ahí. mujeres igualmente. Yo creo que el voto gorila es la cuarta parte de la sociedad, lo ha sido siempre. Si uno piensa en el máximo voto popular en la Argentina en 1973, Perón sacó el 64%, pero el 36% en aquel momento, que era Estuvo siempre, ese ese, claro, 30% estuvo siempre. claro, hay un tercio que es, vamos a decirlo, sentimentalmente empático con el fascismo. Y Claro. se nota en el racismo que existe en nuestro país, que nadie quiere reconocer y que a pesar de ejercerse ese racismo, nadie lo reconoce. El AMBA, vamos al AMBA, que es el 40%, 35% de todo el voto real en la Ujú. Argentina. El rechazo trepa casi al 77%. Queda el 23% para Milei. ¿Eh? Y las personas dentro del AMBA, el AMBA, el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente eso es el AMBA, y ahí está la Ciudad de Buenos Ujú. Aires también, ojo, crece el rechazo a Milei, donde está, digamos, 1 de cada 3 votos de la Argentina, estamos hablando, está ahí en esa zona, y hay un fuerte rechazo sobre todo, y acá viene un dato que me parece que va a ser
muy relevante en los próximos meses. Entre los 29 y los 44 años, el rechazo trepa al 80%. Es decir, ese 25%, esa cuarta parte de la sociedad que sigue hoy votando a Milei, que estaría dispuesto a votar nuevamente a Milei, empieza a achicarse si lo vemos desde el AMBA, y empieza a achicarse si lo vemos entre personas en edad adulta laboral, 29 a 44 años, que llega al 80% de rechazo. Son los que ya no van a conseguir laburo. Sí. Claro, o que están viendo con claridad a nivel familiar como alguno de sus integrantes o amigos, etcétera, empieza a perder el trabajo o empieza a sentir los rigores de la desindustrialización que este sujeto está produciendo. Milei perdió el 48% de sus votantes y un 50% de aquellos que votaron a Bullrich en la primera vuelta del 23. Es decir, que la mitad de los que votaron a Milei en la segunda vuelta ya reniegan de ese voto y consideran que Milei ya se terminó y que no están dispuestos a que... Esto es un dato porque después del triunfo de Milei, que era un triunfo pírrico, diríamos, ¿no? ¿Cuál? ¿El de las elecciones? Las últimas elecciones legislativas, que perdió en la provincia de Buenos Aires, pero que terminó ganando en la provincia de Buenos Aires por muy poco, por un punto apenas, pero la verdad que llegó al 40% en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y la mitad de esos ya no estarían dispuestos a votarlo. Se resume así: el gobierno de Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor, y empiezan obviamente algunos sectores a correrse. A correrse y a buscar alguna nueva figurita, ¿no? Porque no se van a eso no está preguntado en ninguna de las encuestas que estoy mirando, porque lo interesante de esto es que, a pesar de que, sí, por supuesto que hay candidatos nacionales y populares, clarísimo, los hay. Axel es un candidato, más allá de que se diga o no se diga, todos lo ven como un potencial candidato. No, pero en la derecha también están apareciendo figuras alternativas a Milei a ver cuál pica. Parece que Gebel no picó y se fue de vuelta para allá, dijo, no, claro, esto no es mi... No creo que eso que no picó no le permita al tipo, a un atorrante que hizo negocio con la religión, volver nuevamente a quedarse con un pedacito de todo eso, que sean los evangelistas, por ejemplo, sobre todo los neopentecostales más de derecha, ¿no? Otro elemento que me parece importante de estos números que aparecen: ¿qué frase grafica mejor la situación actual? La frase que gana con el 61% es: no tengo esperanza, temo que todo empeore. Claro, claro, lo bien que hacen sentir eso. ¿Quién considera? Hay otra frase que recibió el 12%, no hay otro camino, el gobierno hace lo correcto, 12%, recordemos que estamos hablando casi del 62% del otro lado. Esos son los que dicen hay que trabajar, como si descubrieran la pólvora. Hay otro sector esperanzado del 14%, tengo esperanza en el gobierno. Si uno suma 14 y 12, lo que le da es 25% que estamos hablando. El 61, no tengo esperanza, y el 12, no veo mejoras. Es decir, hay que sumar el 61 casi al 75%, que es el que rechaza el gobierno. Y esto es muy importante para entender, no solamente que no lo votarían, sino que especulan que su vida personal, cotidiana, va a estar cada vez peor de acá a las próximas elecciones. Así que el Movimiento Nacional y Popular tiene una oportunidad de sacarse a esta basura liberticida de encima, y tenemos todos que construir un polo que permita recuperar todo lo que esta gente viene dañando desde hace más de 2 años. Gracias, Jorge. Bueno, como siempre, una tanda, un temita musical, nos relajamos, que ya absorbimos muchos datos y volvemos.